¿Quieres saber cuándo una persona realmente pierde poder sobre ti? No es cuando dejas de hablarle, no es cuando borras su número, no es cuando finges que ya no te importa, es cuando puede hacer exactamente lo mismo que antes y ya no consigue gobernar lo que sucede dentro de ti. Porque escucha esto, hay personas que no necesitan estar presentes para seguir controlándote. Viven en tus pensamientos, en tus impulsos, en las preguntas que repites antes de dormir, en esa necesidad de revisar si están conectadas, en el deseo de demostrar que estás mejor, en esa fotografía que publicas esperando que cierta persona la vea. Y aquí está la contradicción que casi nadie te explica. Mientras intentas demostrar que no te afecta, sigues permitiendo que esa persona determine tu comportamiento. Eso no es libertad. Eso es otra forma de dependencia. La verdadera transformación comienza cuando dejas de preguntarte, ¿qué pensará cuando vea que cambié? Y empiezas a preguntarte, ¿quién quiero ser? Aunque jamás vuelva a mirarme. Porque cuando haces las cosas para provocar una reacción, todavía estás viviendo alrededor de alguien. Pero cuando empiezas a construirte en silencio, ocurre algo poderoso. Tu energía regresa a tu cuerpo, regresa a tu mente, regresa a tus sueños, regresa a tu propósito. Y entonces sucede algo que nadie puede fingir durante demasiado tiempo. Empiezas a estar bien de verdad. No necesitas publicar una frase para que alguien se dé cuenta. No necesitas desaparecer para provocar curiosidad. No necesitas convertirte en otra persona para que alguien lamente haberte perdido. Necesitas convertirte en alguien que ya no negocia su paz por atención. Y quiero que te quedes hasta el final porque quizá hoy estás intentando demostrarle a alguien que no te afecta cuando la verdadera batalla nunca fue demostrarle nada a esa persona. La verdadera batalla era recuperar el gobierno de tu propia mente. Porque el día que alguien deja de tener acceso a tus reacciones, deja de tener una llave de tu paz. Y cuando recuperas esa llave, ya no necesitas actuar como si nada te afectara. Simplemente descubres que aquello que antes podía destruirte ya no decide quién eres. Quiero que entiendas algo desde este momento. La verdadera fortaleza no consiste en convencer al mundo de que nada te afecta. Consiste en sentir profundamente y aún así conservar el gobierno de ti mismo. Porque cualquiera puede fingir indiferencia durante unos minutos. Puedes sonreír mientras estás roto, publicar una fotografía aparentando felicidad o guardar silencio esperando que alguien interprete tu ausencia como una señal de fortaleza. Pero tarde o temprano la máscara se cansa. Y cuando la noche llega, cuando nadie está mirando, solamente quedas tú frente a aquello que todavía duele. Durante mucho tiempo creemos que tener poder significa conseguir que otra persona cambie. Queremos que deje de ignorarnos, que vuelva, que se arrepienta, que nos extrañe o que finalmente comprenda nuestro valor. Pero observa la contradicción. Mientras intentas controlar su reacción, sigues permitiendo que esa persona gobierne tu mundo interior. Si responde, estás bien. Si no responde, te derrumbas. Si mira tus historias, sonríes. Si deja de hacerlo, comienzas a preguntarte qué ocurrió. Eso no es libertad, es dependencia disfrazada de orgullo. Recuerdo haber aprendido que una emoción puede sentirse como una orden cuando aparece con suficiente intensidad. El corazón dice, escríbele. El miedo dice, no lo pierdas. El ego dice, demuéstrale lo que se perdió. Y si obedeces automáticamente, terminas tomando decisiones que después tienes que reparar. Por eso una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar es aprender a crear espacio entre lo que sientes y lo que haces. Ese pequeño espacio puede cambiar una vida. Cuando algo te afecte, no necesitas negarlo. Di la verdad. Esto me dolió. Esto me decepcionó. Esto despertó miedo en mí. Nombrar una emoción no te hace débil, te hace consciente. Después pregúntate, ¿qué decisión protegería mi dignidad en este momento? Quizás sea guardar silencio, quizás sea establecer un límite, quizás sea alejarte de una conversación, quizás sea pedir ayuda. Lo importante es que la decisión nazca de tus valores y no de la necesidad de obtener una reacción.
Porque llegará un día en que esa persona podrá hacer algo que antes te desestabilizaba y descubrirás que ya no necesitas responder inmediatamente. No porque hayas aprendido a fingir, sino porque aprendiste a gobernarte. Y esa diferencia es gigantesca. No intentes parecer invulnerable. Conviértete en alguien que sabe sentir sin dejarse gobernar. Hay momentos en la vida en los que explicar demasiado no te acerca a la verdad, solamente te aleja de tu paz. Y quiero que entiendas esto porque vivimos en una época donde sentimos que debemos responderlo todo. Alguien nos provoca y contestamos. Alguien nos acusa y nos defendemos. Alguien interpreta mal nuestras acciones y sentimos una necesidad desesperada de demostrar quiénes somos. Pero escucha, no toda batalla merece tu voz y no toda acusación merece una explicación. A veces crees que necesitas encontrar las palabras perfectas para que alguien finalmente comprenda tu intención. Escribes párrafos, borras, vuelves a escribir, revisas cada frase y terminas enviando un mensaje que nace más de la desesperación que de la claridad. Después esperas una respuesta y si la respuesta no llega, vuelves a sentir que necesitas explicar todavía más. Así comienza un ciclo agotador. Explicas, esperas, dudas, vuelves a explicar y entregas cada vez más energía a una conversación que quizá nunca tuvo como propósito comprenderte. Hay una diferencia enorme entre comunicarte y defender constantemente tu existencia. Una conversación necesaria busca resolver algo. Una reacción impulsiva busca disminuir inmediatamente una emoción incómoda. Si alguien te pregunta algo con honestidad, responde. Si existe una responsabilidad que debes asumir, hazlo. Si necesitas establecer un límite, exprésalo con claridad. Pero cuando tu única intención es conseguir que alguien deje de pensar algo sobre ti, detente. Porque no puedes controlar la interpretación que otra persona hace de tu vida. He aprendido que el silencio bien utilizado no es cobardía, puede ser inteligencia, puede ser disciplina, puede ser una frontera, puede ser la decisión consciente de no entregar tu energía a una dinámica que solamente te desgasta. El silencio no significa que no tengas nada que decir. Significa que has aprendido que algunas palabras, aunque sean verdaderas, no necesitan ser pronunciadas en ese momento. La próxima vez que recibas un mensaje que despierte tu enojo, tu orgullo, tu necesidad de defenderte, no respondas inmediatamente. Deja el teléfono, respira, camina. Lee nuevamente el mensaje cuando la emoción haya disminuido y pregúntate, ¿esto necesita una respuesta o solamente necesita que yo mantenga mi paz? Esa pregunta puede convertirse en una frontera entre tu antigua manera de reaccionar y la persona que estás aprendiendo a ser. Porque algunas personas esperan que pierdas el control para confirmar la versión que tienen de ti. No les entregues esa victoria. Mantén tu carácter. Habla cuando sea necesario. Guarda silencio cuando sea sabio. Y continúa construyendo. No todo lo que merece una respuesta merece tu energía. Hay algo que quiero que entiendas antes de continuar. Fingir que no te duele no es lo mismo que sanar. Puedes borrar una fotografía, dejar de responder, publicar una frase sobre amor propio y caminar por la vida aparentando que nada ocurrió. Pero si después revisas silenciosamente quién vio esa publicación, si esperas que cierta persona note tu cambio o si te preguntas qué estará pensando al verte aparentemente feliz, entonces todavía estás viviendo alrededor de su mirada. Cambiaste la forma de perseguir, pero no necesariamente dejaste de perseguir. Y eso es mucho más común de lo que imaginas, porque el ego puede disfrazarse de fortaleza. Puedes decir, ya no me importa, mientras secretamente deseas que la otra persona piense, mira todo lo que perdió. Puedes comenzar a entrenar, mejorar tu apariencia, viajar, trabajar más y llenar tus redes de fotografías. Pero si cada logro necesita ser visto por alguien específico, entonces esa persona todavía ocupa demasiado espacio dentro de tu vida. Tu transformación tiene un espectador invisible y mientras exista ese espectador todavía estás buscando aprobación. La verdadera paz empieza en un lugar mucho más silencioso. Empieza cuando haces algo bueno por ti y no sientes la necesidad de contárselo a nadie. Cuando entrenas aunque nadie vaya a verlo. Cuando estudias, aunque nadie vaya a felicitarte. Cuando trabajas en tus sueños, aunque nadie conozca el esfuerzo detrás de ellos. Cuando atraviesas una noche difícil y eliges cuidarte en lugar de enviar un mensaje buscando alivio, ahí comienza la libertad. Quiero proponerte un desafío. Durante 30 días, elimina de tus redes cualquier indirecta dirigida consciente o inconscientemente hacia esa persona. No frases para provocar curiosidad.
no canciones utilizadas como mensajes ocultos, no fotografías diseñadas para demostrar cuánto has cambiado, no publicaciones cuyo verdadero propósito sea conseguir una reacción. Y esto es importante, no desaparezcas para que alguien te busque, simplemente deja de utilizar tu vida como escenario para una conversación que ya no estás teniendo. Utiliza esos 30 días para construir algo que no necesite espectadores. Entrena, lee, aprende, trabaja, recupera una amistad, organiza tus espacios, descansa, desarrolla una habilidad, vuelve a una actividad que abandonaste. Y cuando consigas algo, permítete disfrutarlo sin preguntarte quién lo verá. Porque sanar no significa convertirte en una persona fría. Significa que tu bienestar deja de depender de que alguien reconozca tu transformación. Puedes seguir sintiendo nostalgia y aún así avanzar. Puedes recordar y no regresar. Puedes amar y establecer límites. Puedes estar herido y continuar construyendo. No actúes como si nada te afectara. Construye una paz tan profunda que ya no necesites demostrar que estás bien. Hay un momento en el que tienes que dejar de correr detrás de lo que constantemente te obliga a preguntarte si eres suficiente, porque perseguir no siempre parece persecución. A veces se disfraza de un mensaje inocente, de un ¿cómo estás?, de revisar una historia, de buscar una excusa para aparecer o de intentar mantener viva una conversación que la otra persona ya no está sosteniendo con la misma voluntad. Y cuanto más persigues, más energía entregas a algo que no puedes controlar. Cuando alguien se acostumbra a recibir tu atención constantemente, puede comenzar a percibirla como algo garantizado. Sabe que escribirás, sabe que preguntarás, sabe que estarás disponible y quizá ni siquiera lo haga con malicia. Simplemente la dinámica se construyó así. Tú das, esperas, vuelves a dar y terminas confundiendo esfuerzo con amor. Pero llega un momento en el que necesitas detenerte, no para castigar a nadie, sino para preguntarte qué está sucediendo contigo. Porque cuando dejas de perseguir, recuperas algo mucho más importante que la posibilidad de que alguien te extrañe. Recuperas tu atención, recuperas tiempo, recuperas energía, recuperas la capacidad de escuchar tus propios pensamientos sin estar constantemente pendiente de una respuesta. Y eso puede cambiar completamente tu perspectiva. Pero quiero advertirte de una trampa. No dejes de perseguir para provocar una persecución contraria. No desaparezcas pensando, ahora sí va a darse cuenta de lo que perdió. No conviertas tu silencio en una estrategia de manipulación, porque entonces sigues viviendo alrededor de la misma persona. Solamente cambiaste de método. Hazlo por ti. Durante 30 días... evita iniciar conversaciones impulsivamente, no porque estés jugando a ser indiferente, sino porque necesitas observar qué ocurre cuando dejas de invertir energía en algo que no puedes controlar. Y cada vez que aparezca el impulso de escribir, toma esa energía y colócala en una meta concreta, una meta que tenga nombre, fecha y acción. Puede ser entrenar 5 días por semana, terminar un curso, leer un determinado número de páginas, construir un proyecto profesional, aprender una habilidad, ordenar tus finanzas, mejorar tu rutina. Lo importante es que cada día puedas mirar atrás y decir, hoy invertí esa energía en mí. Al principio quizá resulte incómodo, porque estás acostumbrado a actuar inmediatamente, pero después comenzarás a descubrir algo poderoso. No necesitas perseguir para sentir que tu vida avanza. Tu vida puede avanzar porque tú decidiste moverla. Y quizá esa persona algún día note tu ausencia, quizá no, pero ese resultado ya no será el centro de tu decisión. Deja de perseguir, no para que alguien corra detrás de ti, sino para que finalmente puedas caminar hacia ti mismo. Hay una pregunta que quiero hacerte y quiero que la respondas con absoluta honestidad. ¿Quién eres cuando esa persona deja de mirarte? No quién eras para ella, no cómo te describía, no qué lugar ocupabas en su vida. Te pregunto, ¿quién eres tú cuando nadie está validando tu existencia? Porque ahí comienza una de las pruebas más profundas del amor propio. Una relación puede convertirse lentamente en el centro de tu identidad sin que siquiera lo notes. Empiezas diciendo nosotros y poco a poco desaparece el yo. Tus planes dependen de esa persona. Tus decisiones buscan su aprobación. Tus estados de ánimo dependen de cómo te trata. Si te escribe, sientes que vales. Si se distancia, empiezas a cuestionarte. Si te elogia, te sientes suficiente. Si te rechaza, comienzas a creer que algo está mal contigo. Y entonces has cometido un error peligroso. Entregaste la administración de tu autoestima a otra persona.
Escúchame, nadie debería recibir las llaves de tu identidad, porque las personas cambian, las relaciones cambian, las circunstancias cambian. Alguien puede amarte profundamente y después tomar otro camino. Puede admirarte hoy y no comprenderte mañana. Puede quedarse durante años o marcharse inesperadamente. Pero tus valores, tu carácter y la manera en que eliges vivir pueden convertirse en un fundamento mucho más estable. Por eso quiero proponerte un ejercicio sencillo, pero poderoso. Toma una hoja y escribe 10 cosas que existen en ti independientemente de cualquier relación. No escribas soy buena pareja o soy importante para alguien. Eso todavía depende de otra persona. Escribe cualidades como disciplina, creatividad, valentía, honestidad, compasión, perseverancia, inteligencia, capacidad de aprender, sentido del humor o capacidad para levantarte después de caer. Escribe también sueños que todavía quieres cumplir y valores que no quieres traicionar. Después observa esa lista y pregúntate, ¿estoy alimentando estas partes de mí o las abandoné mientras intentaba conservar una relación? Porque quizá descubriste que dejaste de entrenar, dejaste de estudiar, dejaste de ver a tus amigos, dejaste proyectos que alguna vez te apasionaban, dejaste de descansar, dejaste de perseguir sueños porque estabas demasiado ocupado intentando mantener la atención de alguien. Entonces vuelve a tus hábitos, vuelve a tus sueños, vuelve a tus principios, vuelve a las personas que te quieren bien, vuelve a construir aquello que nadie puede quitarte. Y recuerda algo, amar a alguien no debería exigir que desaparezcas tú, porque cuando tu identidad vuelve a pertenecer exclusivamente a ti, ninguna ausencia puede convencerte de que dejaste de ser valioso. Hay dolores que llegan sin pedir permiso. Una despedida, un rechazo, una decepción, una conversación que terminó mal, una persona que decidió marcharse cuando tú todavía querías quedarte, y cuando ocurre, puedes sentir que la vida se detuvo. Pero quiero decirte algo que quizá necesites escuchar. No siempre puedes decidir qué te rompe el corazón, pero sí puedes decidir qué vas a construir con los pedazos. El dolor tiene una capacidad peligrosa. Puede convencerte de que detenerte es más fácil. Te invita a quedarte en la cama, revisar recuerdos, repetir conversaciones, imaginar escenarios y preguntarte qué pudiste haber hecho diferente. Y si alimentas ese ciclo durante demasiado tiempo, la tristeza deja de ser una emoción que estás atravesando y comienza a convertirse en una identidad. Ya no dices, estoy pasando por un momento difícil, comienzas a pensar, mi vida es difícil. Ahí es donde necesitas intervenir. No para negar el dolor, no para fingir que eres invencible, no para convertirte en una máquina incapaz de llorar. Necesitas transformar la emoción en movimiento, porque hay días en los que la motivación no aparecerá. Habrá mañanas en las que levantarte será difícil y precisamente esos días pueden convertirse en entrenamiento para tu carácter. Cuando aparezca tristeza, haz algo que esté bajo tu control. Entrena aunque sea durante 20 minutos. Abre ese libro que llevas semanas evitando. Estudia una lección. Avanza una página de tu proyecto. Ordena tu habitación. Sal a caminar. Prepara una comida que cuide tu cuerpo. Llama a alguien que te quiera bien. Ora, medita o escribe. Si eso te ayuda a ordenar lo que llevas dentro. No necesitas solucionar toda tu vida en un día. Necesitas demostrarte que el dolor no tiene autoridad absoluta sobre tus acciones. Imagina que cada emoción difícil fuera una señal que te pregunta, ¿qué vas a hacer conmigo? Puedes responder destruyéndote o puedes responder construyendo. Puedes tomar esa tristeza y convertirla en una hora de entrenamiento. Puedes tomar esa frustración y convertirla en concentración. Puedes tomar ese rechazo y convertirlo en una razón para recordar que tu valor no depende de una elección ajena. Y habrá noches en las que no quieras hacer nada. En esos momentos recuerda que disciplina no significa exigir perfección. Significa mantener una dirección incluso cuando el corazón está cansado. No necesitas agradecer el dolor por haberte herido, pero sí puedes decidir que no tendrá la última palabra sobre tu historia. Haz que aquello que intentó romperte se convierta en el lugar donde aprendiste a construirte. Hay algo que quiero que entiendas. Si necesitas demostrarle a alguien que estás bien, probablemente todavía estás intentando recibir algo de esa persona. Tal vez aprobación, tal vez arrepentimiento, tal vez admiración, tal vez simplemente quieres que descubra que no logró destruirte.
Pero cuando tu transformación necesita ser observada por alguien específico, deja de ser completamente tuya. Vivimos en una época donde todo puede convertirse en una exhibición. Entrenas y lo publicas, viajas y lo publicas, lees un libro y lo publicas, comienzas un proyecto y lo anuncias. Incluso el proceso de sanar puede convertirse en contenido diseñado para que alguien piense, mira cómo ha cambiado. Pero hay una pregunta que necesitas hacerte. ¿Harías todo eso si supieras que esa persona jamás volverá a verlo? Si la respuesta es sí, estás construyendo por las razones correctas. Porque la transformación auténtica ocurre muchas veces cuando nadie está mirando. Ocurre temprano por la mañana cuando decides levantarte aunque no tengas ganas. Ocurre cuando eliges entrenar en lugar de quedarte atrapado revisando el teléfono. Ocurre cuando estudias después de un día difícil. Ocurre cuando cumples una promesa que hiciste contigo mismo y nadie sabe que la cumpliste. Quiero proponerte un compromiso de 90 días. Elige un solo hábito que pueda mejorar tu vida y conviértelo en una práctica diaria. Puede ser entrenar, leer, estudiar, escribir, meditar, organizar tus finanzas o trabajar en un proyecto, pero existe una condición. No lo utilices para impresionar a nadie. No publiques cada avance. No anuncies cada pequeño logro. No construyas una narrativa para que alguien vea tu evolución. Durante 90 días, deja que tu disciplina exista sin espectadores. Y habrá días en los que nadie te felicitará. Habrá días en los que nadie notará que estás cambiando. Incluso puede haber días en los que tú mismo dudes de si el esfuerzo está funcionando. Pero precisamente ahí está el valor. Porque estás aprendiendo a continuar sin necesitar aplausos. Después de 90 días, quizá tu cuerpo haya cambiado. Quizá tengas más conocimientos, más orden, más confianza o un proyecto terminado. Pero la transformación más importante será invisible. Habrás demostrado que puedes confiar en ti mismo. Y esa confianza vale más que cualquier reacción de una persona que se fue. No necesitas que alguien vea tu evolución para hacerla real. Vive también que tus resultados hablen, incluso cuando tú permanezcas en silencio. Quiero que entiendas algo que puede salvarte de muchas decisiones equivocadas. Ser fuerte no significa dejar de sentir. La dignidad no consiste en convertir tu corazón en una piedra, ni en caminar por la vida fingiendo que nada te duele. Puedes extrañar a alguien y no buscarlo. Puedes amar a alguien y aceptar que no puede formar parte de tu presente. Puedes llorar una pérdida y aún con los ojos llenos de lágrimas mantener un límite. Eso no es debilidad, eso es madurez. Nos enseñaron muchas veces que mostrar emociones significa perder poder. Entonces aprendimos a esconderlas. Decimos, no me importa cuando sí importa. Sonreímos cuando queremos llorar. Nos hacemos los indiferentes para que nadie descubra dónde está nuestra herida. Pero esconder una emoción no significa haberla superado. Una emoción ignorada no desaparece. Muchas veces busca otra salida. Puede convertirse en impulsividad, aislamiento, resentimiento o decisiones que después lamentamos. La verdadera fortaleza comienza cuando puedes mirar hacia adentro y decir la verdad sin avergonzarte. Esto me duele, tengo miedo, me siento rechazado, estoy triste. Nombrar lo que sientes crea distancia entre la emoción y la reacción. Ya no eres solamente alguien arrastrado por una tormenta, eres una persona observando la tormenta y decidiendo cómo atravesarla. Imagina que recibes un mensaje que despierta todo lo que intentabas olvidar. Tu primera reacción quizás sea contestar inmediatamente. Quizá quieras reclamar, pedir explicaciones o escribir algo para provocar una respuesta. Pero detente. Antes de actuar, identifica lo que está ocurriendo dentro de ti. ¿Es tristeza? ¿Miedo a perder definitivamente a esa persona? ¿Soledad? ¿Orgullo herido? ¿Necesidad de sentirte elegido? Cuando le pones nombre a la emoción, comienzas a recuperar el gobierno de tus decisiones. Entonces, hazte una segunda pregunta. ¿Qué acción sería coherente con la persona que quiero ser? Tal vez necesites guardar silencio. Tal vez necesites establecer un límite. Tal vez necesites responder con respeto. Tal vez necesites alejarte durante un tiempo. La respuesta correcta no siempre será la más cómoda,
pero sí puede ser la que preserve tu dignidad. Yo quiero que dejes de utilizar la frialdad como armadura. No necesitas castigar a nadie con indiferencia. No necesitas demostrar que eres imposible de afectar. Tu corazón puede permanecer sensible mientras tu carácter permanece firme. Esa combinación es poderosa, sentir profundamente sin reaccionar destructivamente. Durante los próximos días, practica algo sencillo. Cada vez que aparezca una emoción intensa, detente, respira y pronunciala. Estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo rechazo. Después, espera antes de actuar. Permite que la emoción exista sin convertirla inmediatamente en una decisión. Tu sensibilidad no es una falla, es parte de tu humanidad. Fortalece tu carácter, no máscara. Aprende a permanecer entero cuando una emoción intente conducirte hacia un lugar que decidiste no volver a habitar. Porque no puedes controlar todo lo que sentirás, pero sí puedes aprender a elegir qué haces con aquello que sientes. Y cuando aprendes eso, descubres que la verdadera dignidad no está en dejar de sentir, sino en sentir sin dejar de respetarte. Hay una pregunta que puede parecer inocente, pero que tiene el poder de mantenerte atrapado durante meses. ¿Le estará afectando mi ausencia? Parece una pregunta sobre la otra persona, pero en realidad revela algo sobre ti. Revela que todavía estás midiendo tu recuperación con una regla que pertenece a alguien más. Si sonríe, interpretas. Si publica algo, interpretas. Si guarda silencio, interpretas. Si aparece, imaginas que te extraña. Si desaparece, piensas que quizá ya te olvidó. Y mientras intentas descifrar su mundo, estás dejando de vivir el tuyo. Quiero que observes esa trampa con honestidad. Puedes dejar de escribirle y seguir hablándole en tu cabeza. Puedes bloquear una cuenta y continuar imaginando qué estará pensando. Puedes comenzar a entrenar y, mientras levantas pesas, preguntarte si algún día verá tu cambio. Puedes conseguir un nuevo trabajo y pensar que quizá entonces comprenderá lo que perdió. Puedes publicar una fotografía y revisar quién la vio. Parece que estás avanzando, pero una parte de tu energía continúa viajando hacia la misma dirección. Eso no significa que seas débil, significa que eres humano. Cuando una relación termina, el cerebro busca explicaciones, señales y certezas. Quiere saber qué siente la otra persona porque cree que esa información traerá tranquilidad. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Cuanto más intentas interpretar, más preguntas aparecen. ¿Me extraña? ¿Está con alguien? ¿Se arrepiente? ¿Por qué no escribe? ¿Por qué mira mis publicaciones? ¿Por qué dejó de hacerlo? Y puedes pasar horas construyendo respuestas para preguntas que solamente la otra persona podría responder. Ese es el momento de regresar a una verdad sencilla. No necesitas conocer su mundo interior para construir el tuyo. Tal vez le afecte tu ausencia, tal vez no. Tal vez te recuerde con cariño. Tal vez esté procesando la historia de una manera completamente diferente. Tal vez algún día quiera hablar contigo. Tal vez nunca lo haga. Ninguna de esas posibilidades debería determinar tu dirección. Quiero proponerte un ejercicio durante 30 días. Cada noche, antes de dormir, escribe un solo logro que no tenga absolutamente ninguna relación con esa persona. No importa lo pequeño que sea. Hoy entrené, hoy terminé una tarea, hoy estudié, hoy descansé, hoy dije que no cuando necesitaba decir que no. Hoy no revisé aquello que sabía que me alteraría. Hoy trabajé en mi proyecto. Al principio quizá parezcan pequeñas victorias, pero después de 30 días tendrás evidencia de algo enorme. Tu vida siguió avanzando sin necesitar una reacción externa. Y ahí ocurre la verdadera transformación. Ya no necesitas saber si tu ausencia le afecta, porque empiezas a notar que tu presencia en tu propia vida finalmente volvió a importar. Deja de medir tu valor por lo que alguien siente cuando te pierde. Mídelo por la persona que estás construyendo mientras aprendes a vivir sin necesitar que nadie lo confirme. Quiero llevarte hasta el punto donde termina la necesidad de demostrar y comienza la verdadera libertad. Porque quizá has pasado demasiado tiempo pensando que tu victoria llegará el día en que alguien vuelva, se arrepienta, te extrañe o finalmente comprenda todo lo que perdió. Pero escucha con atención. Si tu felicidad depende de ese momento, todavía le estás entregando el control de tu vida a una persona que ni siquiera está presente. Puede que algún día regrese,
Puede que mire hacia atrás y comprenda cosas que antes no pudo ver. Puede que descubra que tu ausencia dejó un espacio que no era tan fácil de llenar. Pero también puede ocurrir que nunca lo haga. Y necesitas estar en paz con ambas posibilidades. Porque tu transformación no puede depender de un desenlace que no controlas. Durante mucho tiempo creemos que el poder consiste en provocar una reacción. Queremos que alguien nos vea mejor vestidos, más fuertes, más exitosos, más felices. Queremos que nuestras fotografías transmitan que estamos viviendo una vida extraordinaria. Pero si detrás de cada publicación existe la pregunta, ¿lo habrá visto?, entonces todavía estás buscando aprobación. Cambiaste el escenario, pero no cambiaste la dependencia. El verdadero poder aparece cuando haces algo extraordinario y no necesitas contárselo a nadie. Cuando alcanzas una meta y puedes celebrarla en silencio. Cuando mejoras tu cuerpo porque quieres sentirte fuerte, no porque alguien deba arrepentirse. Cuando estudias porque quieres ampliar tu mente. Cuando trabajas porque tienes un propósito. Cuando eliges tus límites porque respetas tu dignidad. Cuando decides descansar porque entiendes que tu bienestar también merece disciplina. Quiero que mañana, antes de tocar el teléfono, te hagas una pregunta. ¿Qué decisión puedo tomar hoy que me haga más libre, más fuerte y más fiel a la persona que quiero llegar a ser? Y después hazla. No la anuncies. No la publiques. No esperes aplausos. Hazla porque tú sabes que necesitas hacerla. Tal vez sea levantarte temprano. Tal vez entrenar. Tal vez terminar un trabajo pendiente. Tal vez pedir perdón. Tal vez decir que no. Tal vez cerrar una puerta que sigues dejando entreabierta por miedo. Tal vez comenzar algo que llevas años postergando. La pregunta no es si alguien notará tu transformación. La pregunta es si tú podrás mirarte al espejo y reconocer que finalmente estás viviendo de acuerdo con tus valores. Porque actuar como si no te afectara nunca fue la verdadera meta. Fingir indiferencia solamente construye una máscara. Sanar es mucho más profundo. Sanar significa que puedes recordar sin destruirte, sentir sin perseguir, amar sin perderte y avanzar sin necesitar que alguien regrese. Y llegará un día en que comprenderás algo inmenso. No ganaste porque alguien te extrañó. Ganaste porque recuperaste la autoridad sobre tu propia vida. Quiero cerrar este mensaje hablándote de una victoria que nadie puede regalarte y que nadie puede quitarte. La victoria de volver a pertenecerte. Quizá llegaste hasta aquí esperando descubrir cómo hacer que alguien cambie, cómo conseguir que te extrañe, cómo demostrarle que estás bien o cómo provocar ese momento en que finalmente comprenda lo que perdió. Pero ahora sabes que existe una pregunta mucho más poderosa. ¿Qué estás haciendo tú con la vida que tienes mientras esperas una reacción que no puedes controlar? Porque puedes pasar meses esperando una llamada y perder oportunidades que solamente aparecen una vez. Puedes construir tu felicidad alrededor de una persona y olvidar que tu historia comenzó mucho antes de conocerla. Puedes convertir una ausencia en una prisión o utilizarla como una puerta. Hoy te invito a elegir la puerta. No actúes como si no te afectara. Si duele, reconoce que duele. Si extrañas, acepta que extrañas. Si tienes miedo, nómbralo. Pero después recuerda quién decide qué hacer con esas emociones. Tú, durante los próximos 30 días, haz un pacto contigo. No persigas, no mendigues atención, no publiques indirectas, no revises constantemente quién está mirando tu vida. No conviertas cada silencio en una teoría. Utiliza esa energía para construir. Cada mañana elige una acción que fortalezca tu cuerpo, una que fortalezca tu mente y una que fortalezca tu propósito. Cada noche escribe un logro que no tenga ninguna relación con esa persona. Puede parecer pequeño, pero la acumulación de pequeñas decisiones puede reconstruir una vida entera. Y si algún día esa persona vuelve, no regreses automáticamente al lugar donde te encontró. Observa, escucha, pregunta qué cambió. Mira acciones, no solamente palabras. Y si nunca vuelve, continúa caminando. Porque tu futuro no puede quedar detenido frente a una puerta que quizá jamás vuelva a abrirse. Quiero que entiendas esto. Tu valor no aumenta porque alguien regrese, ni disminuye porque alguien se vaya.
Tu valor no depende de una respuesta, de una llamada, de una fotografía vista o de un corazón que aparezca en una pantalla. Tu valor se expresa en la manera en que eliges vivir cuando nadie está aplaudiendo. Así que levántate, vuelve a tus sueños, vuelve a tu disciplina, vuelve a tu propósito, vuelve a las personas que te aman bien y sobre todo vuelve a ti. Porque quizá la persona que estabas esperando que regresara no era la que se fue. Quizá eras tú. Y si hoy decides dejar de demostrar y comenzar a vivir, algo dentro de ti comenzará a cambiar. Ya no necesitarás que nadie se arrepienta. Ya no necesitarás que nadie te extrañe. Ya no necesitarás demostrar que estás bien. Simplemente estarás construyendo una vida que te haga bien. Ese será tu verdadero triunfo. No que alguien vuelva a mirarte, sino que tú nunca vuelvas a perderte. Porque la verdadera libertad comienza cuando dejas de vivir para provocar una reacción y empiezas a vivir para honrar tu propia existencia, tu carácter, tus sueños y tu destino cada día con valentía.